Buenos días. Hoy día vamos a revisar los principios básicos de ventilación mecánica no invasiva en pediatría. Mi nombre es Marcela Villarroel. Soy pediatra broncopulmonar infantil y trabajo en el servicio de pediatría del Hospital Puerto Montt. Como introducción, la ventilación mecánica no invasiva se ha posicionado como un arma terapéutica de gran eficacia en la población pediátrica y neonatal. La primera aproximación a su uso fue en los años 50 durante la epidemia de la poliomielitis, donde se utilizó el pulmón de acero o también llamado pulmón de Emerson. Este ocupaba ventilación a presión negativa. Su uso actualmente es tanto para manejo de insuficiencia respiratoria aguda y crónica, y el objetivo que tiene este tipo de ventilación es la disminución del trabajo respiratorio y la mejoría del intercambio gaseoso. Bueno, un poco de historia, como vemos aquí en las imágenes. Este es el famoso pulmón de acero que se ocupó en la década de los 50 en los pacientes que tenían poliomielitis. Recordemos que estos pacientes estaban aquejados por parálisis, por los cuales no eran capaces de respirar, entonces se colocaban dentro de este pulmón de hierro o de acero, para el cual generaba una presión negativa y el cual comprimía y deprimía el tórax simulando la respiración. Como definición, esta es una técnica de soporte respiratorio que se realiza sin invadir la vía aérea. Es decir, no se necesita ni la presencia de un tubo endotraqueal ni una cánula de traqueostomía para su uso. Existen dos formas en las cuales nosotros vamos a entregar este soporte ventilatorio: mediante la presión negativa, como pudimos verlo en los pulmones de acero en la época de la poliomielitis, y lo que se usa actualmente ya de la década del 90, que es la presión positiva. Actualmente la técnica más extendida es la de la presión positiva y se diferencia de la ventilación mecánica convencional en dos aspectos. Primero, la ventilación mecánica no invasiva es una técnica de soporte a la respiración espontánea del paciente. Por lo tanto, aquí no vamos a poder modificar la frecuencia respiratoria de este, y la sincronización paciente-respirador debe ser óptima para conseguir la máxima efectividad y confort. Y otro punto importante es que la ventilación mecánica no invasiva se realiza mediante una interfase. Y esta interfase es un sistema físico que se interpone entre el paciente y el respirador, y por lo tanto se trabajará con fugas, ¿ya? Y por este motivo, un buen respirador de ventilación mecánica no invasiva deberá aumentar el flujo en la tubuladura de forma proporcional a las fugas para poder alcanzar una presión programada. Existen dos modalidades para entregar soporte de presión positiva con interfaces no invasivas. Una es el conocido CPAP o Continuous Positive Airway Pressure, o BiPAP, que es el Bilevel Positive Airway Pressure, las cuales veremos en la siguiente diapositiva. El CPAP es la modalidad más sencilla de ventilación mecánica no invasiva, pero en términos estrictos no es una modalidad ventilatoria, ya que todo el volumen corriente movilizado depende del esfuerzo del propio paciente. Aquí se entrega una presión positiva uniforme durante todo el ciclo respiratorio, de tal modo de poder mantener abierta la vía aérea, aumentar la capacidad respirar funcional y disminuir el colapso alveolar. La frecuencia respiratoria y el volumen corriente va a ser determinado por el propio paciente. Y para esta modalidad se puede usar cualquier interfaz, ya sea una cánula nasofaringea o nasal o una mascarilla nasobucal. Como dijimos anteriormente y como podemos ver en el gráfico, la presión continua del CPAP mantiene nuestra vía aérea abierta, aumenta la capacidad funcional respiratoria o residual y disminuye el colapso alveolar. El uso principal que nosotros vemos de CPAP es en los pacientes que sufren de apnea obstructiva del sueño, en pacientes con patología con obstrucción de la vía aérea alta y resistencia aumentada secundaria a alteraciones por causas anatómicas, tanto puede ser como síndrome de Richter-Collins, síndrome de Pierre-Robin, o también para obstrucciones dinámicas de la vía aérea en pacientes que tienen laringomalacia o traqueomalacia. El segundo tipo de soporte es el BiPAP, el cual entrega una presión positiva a la vía aérea en dos niveles, con ajustes que son independientes. Primero existe una presión inspiratoria o IPAP, segundo una presión expiratoria o EPAP, y la diferencia entre ambas que es el nivel de presión de soporte. El IPAP o Inspiratory Positive Airway Pressure
Lo que hace es fijar el límite de presión inspiratoria. Va a controlar la ventilación y a mayor IPAP se generan mayores volúmenes corrientes durante toda la fase inspiratoria. Y el porcentaje del tiempo inspiratorio determinará la duración del IPAP. En cuanto al EPAP o Expiratory Positive Airway Pressure, aquí se fija el límite de la presión expiratoria por encima del nivel cero de la presión atmosférica, como veremos en un gráfico más adelante. Y esto va a mejorar la capacidad respiratoria funcional y la oxigenación. Finalmente tenemos la presión de soporte, que es la diferencia entre el IPAP más el EPAP. Esta diferencia genera un gradiente de presión y la ventilación se produce como consecuencia de la diferencia entre estas presiones. Podemos ver en el gráfico, el IPAP es el que se fija el límite de la presión inspiratoria y el EPAP fija el límite de la presión expiratoria por encima del nivel cero de la presión atmosférica. Y la diferencia entre los dos es la presión de soporte. Esta modalidad es útil en trastornos respiratorios restrictivos que requieren aumentar la capacidad residual funcional y disminuir el trabajo de los músculos respiratorios, como por ejemplo en los pacientes que presentan enfermedades neuromusculares. Aquí encontramos en pacientes con distrofia muscular de Duchenne, Steiner, miocardiopatías congénitas, atrofia espinal congénita. También se puede utilizar en pacientes con esclerosis severas o también en enfermedades con compromiso anatómico y sistema nervioso central, como son los pacientes que tienen mielomeningocele operado o malformaciones del terciario. También se puede utilizar en alteraciones del centro respiratorio, como en los pacientes que sufren de síndromes de hipoventilación central. El BiPAP se puede utilizar en distintas modalidades, las cuales detallaremos a continuación. Primero encontramos el modo S o espontáneo, en el cual se mantiene un EPAP y cuando el paciente genera una inspiración, se va a gatillar el IPAP que nosotros programamos. Aquí la frecuencia y la duración de la inspiración la controla el paciente y el paciente realiza todas las respiraciones y la máquina lo apoya. Posteriormente tenemos el modo ST o espontáneo ciclado o asistido controlado. Aquí, durante las respiraciones espontáneas, el paciente va a recibir una presión de soporte. Y si el paciente no realiza un número determinado de respiraciones o no se censan las respiraciones del paciente, el aparato o el ventilador genera un IPAP y un EPAP a la frecuencia determinada mediante un ciclo automático. Y también encontramos el modo T o modo programado, en el cual el ventilador genera los ciclos programados independiente de las respiraciones espontáneas que tenga el paciente. Aquí el ventilador va a proporcionar un IPAP y un EPAP a una frecuencia que va a ser fija. El IPAP es iniciado a intervalos de tiempo predeterminados, ¿ya? Y aquí, en estos intervalos predeterminados, el IPAP es entregado durante un tiempo inspiratorio que se va a fijar directamente en segundos o también indirectamente al elegir el porcentaje de tiempo inspiratorio en relación al tiempo total del ciclo. En nuestro hospital contamos con dos equipos para entregar el soporte ventilatorio no invasivo a nuestros pacientes. Tenemos el B60 y el Trilogy. Estas imágenes son gentileza de la unidad de pacientes crítico pediátrico de nuestro hospital. Como vimos al principio de la clase, aparte de tener nuestro ventilador, cierto que nos entrega todo el soporte, para poder hacer la comunicación con el paciente necesitamos de la interfaz. Las interfaces son los dispositivos que van a relacionar el ventilador con el paciente. La elección de la interfaz apropiada es fundamental para poder lograr una adecuada transferencia de presiones que van a ir hacia la vía aérea, lo que se traduce en una ventilación que va a ser apropiada y exenta de efectos colaterales indeseados, como puede ser algunas lesiones en los puntos de apoyo donde uno utiliza las interfaces. ¿Cuáles son las características ideales de las interfaces? Estas deben ser de materiales blandos, flexibles, siliconadas, transparentes y con una superficie que sea de adaptación lisa y acolchonada. Existen varios tipos, como son la nasal, nasobucal y facial, y
también podemos ver los cascos de Hamlet, que generalmente no se ocupan en niños, se ocupan más en pacientes adultos. En esta diapositiva, ustedes pueden ver los tres tipos de interfaces que ocupamos principalmente en pediatría. Tenemos la nasal, que ocupa solamente nariz, ¿cierto? La nasobucal y la facial. Es muy importante cómo nosotros vamos a utilizar esto y cómo se va a colocar esto en el paciente para evitar complicaciones que principalmente son fugas y lesiones por contacto. Otro tema importante que debemos conocer en los pacientes que utilizan ventilación mecánica no invasiva son los sistemas de termohumidificación. La humidificación de los gases es esencial para el tratamiento de los pacientes que necesitan este soporte ventilatorio. El sistema de transporte mucociliar es la función respiratoria más sensible a los cambios de humedad y temperatura de los gases inspirados que nosotros estemos entregando. Entonces, por eso es muy importante tener una buena termohumidificación. Recordemos que las secreciones secas que estén mal humidificadas pueden conducir a alteraciones de la actividad ciliar, cambios inflamatorios y también necrosis del epitelio respiratorio. Y cuando nosotros tenemos un sistema de termohumidificación que no es eficaz o es insuficiente, esto estaría relacionado directamente con un fracaso en el uso de ventilación mecánica no invasiva. Esto es principalmente en los pacientes que utilizan este tipo de soporte en patologías más agudas. Nuestro taller de saturación en cuanto a oxigenoterapia va a ser siempre mayor o igual al 93%. Y otra cosa importante es que el escape de flujo a través de la interfase es una causa frecuente con la cual nosotros vamos a encontrar desaturaciones, pero esta no se corrige aumentando el flujo, sino se corrige reposicionando la mascarilla y adaptando la mascarilla a la cara del paciente. Como vimos al inicio de la clase, la utilidad de la ventilación mecánica no invasiva puede ser tanto en pacientes agudos o en pacientes crónicos. Dentro de las indicaciones de ventilación mecánica no invasiva en pacientes agudos, encontramos dos grandes tipos. Primero, en insuficiencia respiratoria aguda, como son infecciones respiratorias bajas, crisis asmáticas, bronquiolitis, atelectasia. Algún paciente que tiene una insuficiencia respiratoria aguda que es inmunodeprimido, un edema pulmonar cardiogénico, apoyo posanestesia. Pero también en pacientes que sufren insuficiencia respiratoria crónica, que ha sido reagudizada, como son los pacientes con enfermedades neuromusculares, fibrosis quística o daño pulmonar crónico. Vamos a hacer la selección del paciente agudo, a quienes vamos a elegir y pueden ser candidatos a usar ventilación mecánica no invasiva. Este paciente tiene que estar alerta y ser cooperador, estar hemodinámicamente estable, tiene que haber obviamente una ausencia de necesidad de intubación endotraqueal, ausencia también de un trauma facial y ausencia de una hipoxemia refractaria. Predictores de éxito y de fracaso en cuanto a un paciente con insuficiencia respiratoria aguda en el cual se va a utilizar este soporte ventilatorio no invasivo. Dentro de algunos de los criterios de éxito tenemos que existe una menor severidad de la enfermedad, el paciente es más cooperador, menos fuga de aire, ¿cierto? Y mejoría de la oxigenación. Ya como criterios de fracaso, compromiso de conciencia, que el paciente no tolere la mascarilla, ¿cierto? O la interfase, un deterioro progresivo, que alteración de la protección de la vía aérea, hipercapnia o incapacidad de mejorar los síntomas. ¿Cuál es la utilidad de la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes crónicos? Bueno, a partir de los estudios fisiológicos que se han realizado en los adultos, se ha demostrado que el soporte ventilatorio no invasivo logra disminuir la actividad electromiográfica del diafragma, también la disminución de la presión transdiafragmática, la frecuencia respiratoria y también aumentar el volumen corriente, lo que se va a traducir en un menor trabajo respiratorio y un aumento de la ventilación minuto, revirtiendo así la hipoventilación crónica que existe en estos pacientes. Dentro de las causas de insuficiencia respiratoria crónica en los cuales los pacientes son susceptibles a recibir este soporte ventilatorio, encontramos principalmente las enfermedades del sistema nervioso central, como formación de Arnold-Chiari, traumatismo y alteraciones vasculares, mielomeningocele, trastorno del control ventilatorio, también enfermedades neuromusculares, principalmente la distrofia miomuscular, la atrofia muscular espinal y las miopatías congénitas. Otra cosa importante que hay que tener presente que pueden estar dentro de este soporte son las anormalidades de la caja torácica, los pacientes que tienen una obstrucción crónica de la vía aérea superior, enfermedad pulmonar crónica como fibrosis quística o displasia broncopulmonar,
Y también los síndromes de hipoventilación de obesidad, como el síndrome de Prader-Willi y la obesidad mórbida secundario al SAOS. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del uso de ventilación mecánica no invasiva en los pacientes crónicos? Primero, que mejora la permeabilidad de la vía aérea superior. También va a mejorar, como vimos, la ventilación alveolar, que restablece la sensibilidad de los quimioreceptores centrales, que son importantes para la ventilación, disminuye el trabajo en los músculos respiratorios, previene la formación de telectasias también, mejora la calidad del sueño de los pacientes, va a producir una desaparición de la hipercapnia y la leucemia nocturna, mejora el intercambio gaseoso también diurno, revierte los síntomas dados por la hipoventilación y por los trastornos respiratorios del sueño, mejora la compliance pulmonar, la calidad de vida y disminuye la mortalidad. Están muy bien estandarizadas las indicaciones de los pacientes que requieren ventilación mecánica no invasiva crónica y principalmente que va a domicilio, ¿ya? Y estas son pacientes con insuficiencia respiratoria crónica y síndrome de hipoventilación nocturna con al menos de uno de los siguientes criterios: que tenga una saturación menor al 90%, frecuentemente un registro continuo de 8 horas de observación, que la capacidad vital forzada sea menor al 50%, el Pmax menor a 40 centímetros de agua y el peak flow tos menor a 150 ml por litro, y que la PSO2 sea mayor a 50, ¿ya? Y también en casos con pacientes con compromiso primario o secundario del comando ventilatorio o síndrome de apnea obstructiva del sueño, en el cual encontramos una saturación menor a 90, frecuentemente también con un registro continuo de 8 horas de observación, y el AGI, que es el índice apnea-hipopnea, mayor a 5, y una ETCO2 mayor o igual a 50 del registro. Ya sabiendo qué pacientes en el fondo tienen la indicación de ventilación mecánica no invasiva, tenemos que ver cuál paciente selecciona para esto. Entonces, los criterios de selección igual están muy definidos. Primero, que el paciente esté con una condición clínica estable, que permita tiempo de autonomía respiratoria si el paciente no en el fondo está fuera de la ventilación no invasiva, que existan requerimientos de ventilación menor a 12 horas, que tenga hipercapnia pero sin acidosis respiratoria y que los requerimientos de oxígeno sean menor a 2 litros por minuto para mantener una saturación mayor o igual a 93. Otro punto importante es la situación económica del paciente, cómo son las instalaciones y los servicios básicos que tiene, por eso siempre hay que hacer una buena visita domiciliaria, y también el nivel de instrucción que tengan los padres, cierta educación, para que se pueda dar un cumplimiento adecuado de todas las indicaciones, y también que los cuidadores sean personas que sean comprometidas y que lleven a los pacientes a los controles o estén en contacto con el equipo tratante. Bueno, ¿y cuáles son las contraindicaciones de un paciente para el uso de ventilación mecánica no invasiva? Inestabilidad hemodinámica, alteración de conciencia, insuficiencia respiratoria grave, fracaso respiratorio, traumatismo, quemaduras faciales, falta absoluta de estímulos respiratorios, difusión valvular, obstrucción fija y grave de la vía aérea, neumotórax y falta de apoyo familiar. Dentro de las complicaciones del uso de ventilación mecánica no invasiva tenemos varias, principalmente la distensión gástrica, que se asocia al alto uso de presiones, también a la aspiración, a conjuntivitis o irritación ocular, porque hay fuga de aire a través de la interfase, ¿cierto? Lesiones de la piel en los puntos de apoyo, y esta es una de las principales complicaciones y generalmente va a ocurrir a nivel del puente nasal, donde hay una erosión y muy rara vez puede haber una necrosis. Por eso hay que tener cuidado y siempre ir vigilando bien esta zona. La hipercapnia también, recordar que obviamente que es necesario usar interfaces con el menor espacio muerto posible, y así eventualmente dejar abierto un orificio de la mascarilla para disminuir el riesgo de reinhalación. Otra cosa importante es la ruptura alveolar, que esto no puede producir neumotórax o neumomediastino, y la hipoventilación. Entonces, ahora vamos a ver cómo elegir el tamaño adecuado de la máscara. Como vimos anteriormente, existen máscaras que son total face, que cubren toda la cara, que son nasobucales o nasales, y también tenemos los Hamlet o cascos de Hamlet, que se han visto mucho más ahora en el tiempo de la pandemia, pero que se ocupan principalmente en pacientes adultos. Entonces, cuando tengamos un paciente con una total face, tenemos que tener claro que la almohadilla de la máscara debe rodear toda la cara del paciente sin obstruir su visión. La parte superior debe apoyarse a la altura media de la frente, pero esto tiene que ir por encima de las cejas, como se ve en la imagen, y la parte inferior debe apoyarse debajo de la boca y por encima del mentón, como también vemos en la imagen. Otro punto importante que tenemos que ver al instalar esta Total Face es que nosotros, al fijar el arnés, debemos sostener la máscara por la protuberancia del soporte facial, no por el codo. Otro punto importante es cómo colocamos el arnés. Primero, como vemos en la primera imagen, hay que colocar el arnés por encima de la cabeza. Posteriormente se fijan los clips inferiores y después se ajustan las tiras del arnés. Las laterales superiores deben quedar siempre por encima de la oreja, como vemos en la imagen.
Posteriormente, la tira superior debe quedar en medio de la cabeza, como vemos en la imagen, y debe permitir el paso de un dedo. Hay que ajustar las tiras inferiores, ¿cierto? Y este debe permitir el paso de dos dedos. Y la máscara no debe quedar tirante. Importante también que la máscara debe irse recolocando o reposicionando en caso de que cubra los ojos o la boca, o en el caso de fuga para mantenerla siempre en el lugar correcto y no produzca complicaciones como las que vimos anteriormente. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los límites o cómo hay que instalar esta interfase nasobucal en los pacientes. Primero, que la almohadilla de la máscara debe cubrir todas las zonas de la cara, como podemos ver aquí en la figura número 1, en que la parte superior de esta almohadilla debe siempre apoyarse cómodamente a nivel del puente nasal. La parte lateral de la almohadilla tiene que cubrir completamente todo lo que es la boca y apoyándose estos en los surcos principalmente nasogenianos, como vemos en la imagen B. Y que la parte inferior de la almohadilla debe apoyarse cómodamente siempre por debajo de la boca, pero por encima del mentón, ¿ya? Y que la boca debería quedar ligeramente abierta, como vemos en esta imagen. Al lado también podemos ver otra forma en la cual se colocan estos diferentes modelos para poder ver qué interfase ocupa el paciente. Entonces, ¿cómo colocamos el arnés? Primero, al colocar el arnés siempre tiene que ser por encima de la cabeza. Hay que fijar los clips o las tiras del velcro inferiores. La tira superior siempre debe quedar en medio de la cabeza y debe permitir siempre el paso de un dedo, al igual que lo que vimos anteriormente en la Total Face. Ajustar las tiras inferiores y la máscara no debe quedar tirante. Y esta debe ir siempre recolocándose en caso obviamente que se desplace o exista fuga para mantenerla en su lugar correcto. Y otra cosa importante en esto es siempre mantener una buena higiene e hidratación de la piel. Existen varios tipos de equipos de ventilación mecánica no invasiva, pero con lo que nosotros contamos en el hospital son el B60 y el Trilogy, que puede ser 100 o 202, pero también les quise poner este que está el Synchrony o el Stellar y el Harmony, ¿ya? Generalmente nosotros compramos el Trilogy, es el que llega a los pacientes de pediatría, ¿cierto? Cuando se hospitalizan. Y este generalmente, como vimos al inicio, está alimentado o por presión o por volumen o puede ser igual. Tiene diferentes modos ventilatorios, que también los vimos en la clase, como el CPAP, el S, el ST, ¿ya? Y tiene dos baterías internas por equipo. Tiene un circuito que puede ser pasivo o activo, pero generalmente los pacientes que son con ventilación mecánica domiciliaria que nosotros recibimos en pediatría tienen más un circuito que es pasivo. Y dentro de todas las características iguales que hay una compensa en la fuga, una base de revolver y existe siempre una base termodificadora que esta aquí es externa, ¿ya? Y el único Trilogy que tiene mezclador de aire con O2 en el fondo es el Trilogy 202. Aquí ustedes pueden ver una imagen del Trilogy 202, en el cual tenemos en el hospital, y que el día de la clase vamos a ver cómo se programan las alarmas y cómo se programan las diferentes opciones que tenemos para cuando tengamos que ver a estos pacientes en pediatría. Bueno, y para finalizar, vamos a ver otro punto importante que es la monitorización clínica que tenemos que tener con nuestros pacientes. Primero, ver en el fondo cómo el paciente está adaptado al equipo, a la interfase y al arnés. También si el paciente sufre o no de distensión abdominal, entonces hay veces que algunos pacientes van a requerir instalación de sonda nasogástrica a caída libre para que se disminuya esta distensión, ¿cierto? Ver también y evaluar siempre la frecuencia respiratoria, el trabajo respiratorio y la actividad de los músculos accesorios y ver también si el paciente realmente puede tener buena respiración para ojal. Y cuando veamos esto, obviamente tenemos que rápidamente intervenir, no más en un plazo de un máximo de 1 o 2 horas. También vamos a monitorizar la movilidad torácica y la ventilación cuando estemos examinando al paciente, ¿cierto? Y el estado de conciencia, la frecuencia cardíaca y presión arterial. Y cuando tenemos un paciente agudo que nosotros conectamos inicialmente, siempre una radiografía de tórax pre y post. Espero que les haya gustado la clase. En la clase práctica vamos a responder todas las dudas.